De frente. Son las 6 de la tarde con 29 minutos. Seguimos aquí de frente platicando con el gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Bueno, pues el tema de la seguridad. La gente de todos los estratos sociales se desespera con el tema de la delincuencia. Sigue siendo la inseguridad un azote para todos los tabasqueños de todos los estratos sociales. Ya no sabemos qué hacer. Hay datos de miles de familias que abandonan el estado por temor a la delincuencia. Otros que cierran sus negocios porque les cobran derecho de piso. Otros que ya ni siquiera quieren rentar sus locales comerciales por el temor a ser secuestrados. Me he encontrado quienes han dicho: te dejo las llaves de mi negocio, ahí nos vemos. La pregunta es: ¿qué están haciendo al respecto? Ya que a los que no tienen, a los más pobres, a los con menos recursos, las pandillas les roban. Las pandillas estas de barrio les roban lo poco que logran juntar, ahí los asaltan el día y cobran la quincena, etcétera. Los empresarios pequeños, medianos y grandes son extorsionados, secuestrados, asaltados, no saben qué hacer. Sé que el asunto de la delincuencia es multifactorial, como ya platicábamos hace un momento. No es privativo además de Tabasco, pero los indicadores nacionales nos sitúan entre los estados en el que el crimen tiene más éxito. Yo sé que se han hecho esfuerzos, yo sé que han estado trabajando, yo sé que también se han puesto a trabajar con las mesas de seguridad, etcétera, han escuchado a la ciudadanía, pero no basta, falta, siento yo, mucho. ¿Qué podemos esperar? Dinos algo que nos aliente, que nos esperance, por favor, Arturo. Claro. Mira, desde luego es un problema sumamente complejo. Lo deseable sería prevenir el delito y no tenerlo que perseguir. Lamentablemente ese escenario no es en el que estamos. Estamos haciendo algunos esfuerzos de prevención del delito. Hay 2 o 3 proyectos piloto, uno en Las Gaviotas, otro en las Colonia Cañales allá en Cárdenas, pero no es suficiente, ¿no? Ahí más bien pretenden establecerse ejemplos a seguir de lo que puede hacerse con mejora comunitaria, con información, con acercamiento de la policía, etcétera, ¿no? Pero pues hay una serie de factores que inciden en el incremento de la delincuencia. Fíjate, Chuy, que el año pasado, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, ante el asedio de la ordeña de ductos, tomó la decisión de no transportar por ductos los productos terminados, lo que le llaman petrolíferos, que serían al final de cuentas gasolinas y diésel. Y el general Audomaro Martínez Zapata en algún momento me presentó un reporte, me dijo: gobernador, yo no le puedo dar un dato científico de cuánta gente estaba dedicada a la ordeña de ductos, pero que se ha quedado sin empleo en esa actividad delictiva, que a veces incluso lamentablemente se embarcaban comunidades completas con saldos de tragedias terribles que hemos tenido por explosiones donde han perdido la vida o han quedado casos dramáticos. Aquel pipazo, ¿te acuerdas, Chuy, del año pasado? Y el sufrimiento por sí, esa muerte y por esas lesiones. Sí, y sobre mandamos todo aquellos que respiran el mandamos fuego. a 3 muchachos a la fundación esta de la señora Virginia Lemaitre, ¿no? Mao Michu, creo que algo así. Michao, sí. Mao. Bueno, pues a uno de los muchachos le tuvieron que amputar 2 piernas, ¿no? Por la gravedad del... Entonces, cosas terribles, ¿no? Porque iban a recoger algo de los petrolíferos que había. Entonces me reportaba que la cifra podía oscilar entre 2,000 y 10,000 personas dedicadas a la ordeña de ductos. ¿Qué se han hecho? Vamos a suponer, Chuy, que no son 10,000, que son 2,000. Bueno, pues son 2,000 gentes dedicadas a actividades ilícitas, a cometer delitos, robándole a Pemex, que de momento se dedican, déjame decirlo coloquialmente, a otro giro mercantil, y entonces se van al robo domiciliario, al robo comercial, al robo de vehículos, a
el robo de cuentaviente, a todo lo que hemos conocido. Hay ahí una causa, porque de momento se nos dispararon los índices delictivos, y no solo se nos dispararon, sino que además se adicionó un ingrediente de violencia que antes no tenían. No sé si tú hayas percibido también ese cambio cualitativo. No solo aumentó en términos cuantitativos la incidencia delictiva, sino también la carga de violencia con que se cometen y se realizan muchos delitos. En el caso, por ejemplo, de uno de los de más impacto social, que es el secuestro, pues logramos avanzar el año antepasado ahora y el pasado. Sin embargo, tuvimos un brote otra vez, volvió a crecer, lo volvimos a bajar y ahí estamos en una lucha permanente. Por eso yo nunca he dicho en una actitud triunfalista que ya la hicimos. Vamos dando una pelea en un delito que tiene una enorme carga, a veces más que el propio homicidio, y bueno, hemos avanzado desarrollando mucha inteligencia, desarrollando mucha tecnología, que son los instrumentos con que cuenta la Fiscalía del Estado para poder combatirlo. Ahora mismo se está trabajando para tener una oficina, una instalación de la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto y particularmente de secuestro en la zona de Cárdenas, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, activamos equipamiento, ¿no? Hemos avanzado en las cámaras de videovigilancia, se instalaron las 600 que se hizo con la cooperación de muchos establecimientos comerciales. No las hemos dado a conocer dónde están ubicadas precisamente por razones de seguridad, para que no las eludan quienes van a cometer ilícitos, y en varios casos nos han permitido actuar con oportunidad, abortar el delito, y en otros por lo menos recoger la huella en el momento que se cometió un delito, y nos ha ayudado a desmantelar alguna de las bandas de los que periódicamente hemos informado que se han desmantelado. En segundo lugar, estamos también dándole mayor capacidad de reacción a las fuerzas de seguridad pública con mayor equipamiento móvil. Ahí el programa de motocicletas va avanzando, nos permite que 2 gentes reaccionen rápidamente y haya unos operativos para una respuesta más inmediata al momento de la denuncia del delito. Obviamente esto también ha implicado reforzar el llamado C4, que es donde se reciben las denuncias, y el equipamiento a los policías para poder transmitirles instrucciones a los que estén más cercanos del hecho delictivo en sí. La capacidad de respuesta inmediata ayuda mucho. Estamos trabajando, esto ha sido una iniciativa de la Mesa de Seguridad y Justicia, donde en alguna ocasión tuve la oportunidad de saludarte, con el sistema de cuadrantes, que lo estamos aplicando en la zona Luz, en la zona centro de Villahermosa. Lo vamos a ir extendiendo progresivamente en el propio municipio y lo vamos a hacer ya también en Cárdenas, con policía de proximidad, con una mayor vinculación entre los vecinos, los comerciantes y la policía, para garantizar la seguridad de amplias zonas del territorio estatal. Estamos avanzando en la construcción de cuarteles regionales, también en la lógica de aumentar la capacidad de respuesta inmediata, no tengan que esperar de que salgan de Villahermosa. Hay una serie de programas a nivel federal que estamos implementando en Tabasco, la certificación y la evaluación de confianza para los elementos que eventualmente... Pero la delincuencia no se amedrenta. Esos son más lentos. La delincuencia no se amedrenta, incluso es mi percepción tal vez, pero de muchos otros con los que platicamos, cada vez los veo más más audaces, animados, más audaces, más retadores, haciendo las cosas con más descaro. Sí, algunas cosas a plena luz del día, algunas cosas incluso en espacios públicos tipo restaurantes, disparando, sí, sin lugar a dudas. Hay una retroalimentación ahí en ese sentido del comportamiento delictivo.
lo peor que le puede ocurrir a una sociedad, además de la incidencia delictiva, es la impunidad, porque entonces se retroalimenta y aumenta la dosis de audacia y de temeridad con que realizan sus acciones, ¿no? También estamos avanzando en este tema que lo planteó el presidente Peña Nieto y que está atorado en el Senado, fundamentalmente por una discusión en donde, según tengo entendido, básicamente se trata de senadores del PAN que han trabado la decisión de ir a una reforma constitucional que permita sustituir policías municipales por una policía estatal única. En tanto no se reforme esa base constitucional, el mando único. Ese es, digamos, un avance en esa dirección, Chuy. El mando único es reconocer que hay policías diferentes, pero que para operar, para actuar, para reaccionar, van unidos bajo un mando determinado, único. Pero el mando único es una primera etapa de el objetivo final, que es tener una policía estatal única, para que para empezar no tengas el problema de las fronteras geográficas, de que yo a nivel municipal ya no puedo perseguirlo porque ya se metió en el otro municipio, porque tengo que avisarle a la otra autoridad. Obviamente ese tipo de cosas no las tiene como restricción el delincuente. El delincuente no tiene límite, bueno, ya no digamos municipal. ¿Y por qué el Temo, no tiene transnacionales? ¿Por qué el Temo no la quiere? Cuauhtémoc Blanco. Bueno, la acusación que hizo el gobernador de Morelos es de que había gente detrás de él, pero yo no conozco la situación real de Morelos, ¿no? Dijo que había algunas gentes interesadas en que no hubiera mando único, y por eso lo decretó tomando en cuenta una salvedad que hay en la Constitución, que cuando hay situaciones de gravedad, un servicio público otorgado al municipio lo puede recuperar el Estado. ¿Aquí has tenido buena aceptación con los Yo te diría que en general sí, y hemos tenido con la generación anterior de presidentes municipales, en términos generales, una buena aceptación, con problemas en 2 o 3 casos. En la nueva generación, aprovechando el relevo, hemos encontrado mucha capacidad receptiva, y conste que esta vez hay alcaldes de 5 partidos políticos diferentes, pero yo creo que en este tema, como en ningún otro, la frontera partidaria no debería influir. Eso es algo que criticamos mucho del el atore en el Senado. Según una versión, yo no la puedo sostener como propia, porque no sé que sea cierto, es que Acción Nacional gobierna muchas capitales estatales, y entonces quiere establecer una diferencia entre la forma de enfrentar el delito en los gobiernos del PAN sobre el gobierno federal y los gobiernos estatales, que no siempre coinciden en la titularidad de los poderes públicos. Entonces, sea la razón que sea, el asunto está atorado en el Senado. Fue una de las medidas que planteó Peña cuando la crisis de Ayotzinapa, como una de las salidas, el tema. Entonces, no del mando único, de la policía estatal única, que es muchísimo más, Chuy, que convenir el mando. Nosotros estamos avanzando. Se había firmado un convenio de mando único muy light. Ahora estamos yendo a un convenio ya con mayores ingredientes, que se ha venido cabildeando y platicando con los presidentes municipales, y que en su oportunidad habrá de concretarse e invitarse a firmar un convenio en una sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde vamos a incorporar también por mandato de la ley, ahora que se actualizó la ley de seguridad pública, a representativos de la sociedad, no representantes, porque no representan más que a sí mismo, pero representativos de organizaciones de la sociedad que estén interesados en el tema y que nos ayuden a hacer monitoreo, vigilancia y seguimiento de la ejecución de los programas para el desarrollo de la carrera policial, para la capacitación, que esta es clave, para el desarrollo de la inteligencia policíaca, que es fundamental, para no nada más estar reaccionando ante los hechos delictivos. Y bueno, en ese sentido, haremos los operativos que se vayan requiriendo
También emprenderemos una serie de acciones orientadas a mejorar la capacitación de los policías, de reconocer a los policías valiosos, que también los hay que ser justos, como también hay gente infiltrada, como en todas las instituciones policíacas, sí, efectivamente. Nos hemos tropezado ya en 2 o 3 ocasiones con infiltraciones de la delincuencia en... Ahora, hay algo importante que destacar, Chuy. Ahora, ¿están limpiando a la corporación? ¿La están verdaderamente limpiando? Esto es, están no solamente sacando a los elementos que estén infiltrados, sino además el tema impunidad, poniéndolos donde deben de estar, porque si hay un problema de infiltración y están trabajando... En algunos casos en donde ha habido la flagrancia y la comprobación plena, están sujetos a proceso penal. Es decir, en otros, bueno, se ha limitado a retirarlos del servicio público, ¿no? Porque no se tienen, digamos, todos los pelos en la mano para poderlos someter a un proceso penal. Y ahora vamos al nuevo sistema de justicia penal que tú habrás oído decir que es muy garantista y que evidentemente implica que la presunción de inocencia prevalece sobre cualquier criterio. Entonces, en el modelo anterior, por ejemplo, Chuy, la prueba madre de todas las pruebas era la confesional. Incluso se acuñó la expresión a confesión de parte, relevo de prueba. Hoy en día la confesional no cuenta como prueba, aunque tengas tú a un fulano que diga yo maté a Perengano y a Sutano y a fulano, no se asume como la prueba contundente que antes lo era, porque se presume que puede ser objeto de presión psicológica, de tortura, porque muchas veces así eran obtenidas lamentablemente las confesiones. Entonces hoy en día tienes que tener una serie de elementos y de evidencias para acreditar el delito que no siempre los policías, no siempre los ministerios públicos, los peritos están preparados y hay que capacitarlos. En junio de este año se vencen los 8 años que la reforma constitucional de 2008 dio para concretar el tránsito al nuevo sistema de justicia penal. Entonces estamos capacitando a los policías que van a hacer lo que le llaman en la jerga el primer respondiente, en llegar a la escena del crimen, preservar las pruebas y entregar, suponiendo que hubiera flagrancia, al presunto responsable, al Ministerio Público para que él se encargue de interrogarlo. El policía solo, como lo veíamos en las películas gringas, le va a leer una cartilla de los derechos que tiene al momento de eventualmente retenerlo, ¿no? Entonces, hay una preocupación objetiva de que si bien estamos capacitando, por lo menos la teoría ya la sabe todo mundo, pero la práctica y la inercia de tantos años de actuar con un modelo policíaco diferente va a implicar todo un reto a las instituciones de seguridad y de justicia, que aquí están involucradas 4: la policía preventiva, la Ministerio Público, Policía Ministerial, peritos, la Fiscalía, la Defensoría Pública y el impartidor de justicia, el Tribunal Superior de Justicia y todo el sistema de salas y juzgados del Poder Judicial Estatal. Ahora, muchos nos preguntamos, Arturo, ¿cómo es posible que se sigan dando estos asaltos a quienes acaban de comprar un cheque con una importante cantidad? Cobrar un cheque. Me parece increíble, después de tanto tiempo no hayan todavía identificado cómo detectan a sus víctimas, cómo operan, quiénes están involucrados, quién da el pitazo, y esto sigue dando, pero además te siguen y te asaltan al salir del cajero o del banco o en el estacionamiento, te siguen hasta un restaurante o hasta un centro comercial. Y además van armados y van en serio y te disparan. Bueno, ya ha habido casos que han perseguido hasta un restaurante, han tirado un balazo y han herido a una dama que no tenía nada que ver con el asunto. Efectivamente, ahí hay una confabulación y no dudamos que en muchos casos estén involucrados
empleados bancarios que dan el pitazo, o el sistema de halconeo, como le llaman a los vigilantes de quien retira dinero, ¿no? Pero ¿cómo lo pueden saber? Es evidente. Los tienen ahí y se dan cuenta de cómo está operando la ventanilla. O, Chuy, esto era como el robo de ductos. El robo de ductos no es algo que tú o yo, por ejemplo, simples aficionados, pudiéramos hacer, no solo por nuestra honorabilidad, punto y aparte, sino porque ¿dónde está el ducto? ¿En qué parte del ducto es donde podemos abrir para sacar Hay que saber. el producto? Hay que saber. Entonces es evidente que en muchos casos se trata de empleados de la propia paraestatal desleales, que aportaban esa información, la vendían o por temor la entregaban, o ex empleados que lo conocieron en su tiempo y que mantuvieron la información y la usan para delinquir. Lo mismo pasa también con los pitazos de quién está retirando dinero del banco. Ahora, una de las innovaciones que estableció el general Martínez Luis es precisamente el acompañamiento para quienes van a retirar cantidades importantes. Algunos están tomando ese servicio y ha ayudado a reducir algo los robos de cuentavientes, ¿no? Pero evidentemente hay colusiones, hay complicidades desde dentro, ¿no? Está fallando la de inteligencia algunas instituciones ahí. bancarias. Está fallando la inteligencia, están fallando los bancos. Tenemos que formar más gente en ese tema, sin lugar a dudas. Tienes toda la razón en ese punto. Bien, vamos con... Todavía me quedan varios temas y ya nada más 10 minutos según esto. Pero bueno, vamos a entrar con el tema político. Tu relación con López Obrador, que te ha tachado de traidor, ¿está definitivamente quebrada? ¿Se acabó? Pues mira, yo te diría que sí, desde luego. Yo te diría que no ha habido los elementos en los que se sustenta para hacer sus afirmaciones son básicamente dos, ¿no? Morena se fue al cuarto lugar en las elecciones del 2015 y resulta que el responsable es el gobernador, porque decidió coludirse con la mafia del poder para demostrar que él no tiene fuerza en Tabasco, y entonces con ese ánimo pero redujimos a Morena. Desde antes empezó a hablar de traidor, etcétera. Primer asunto, no, eso fue a raíz de la elección. Porque te dice que eres priista con piel de perredista, que no, que te has puesto al servicio del gobierno federal, que y la segunda fue etcétera. El tema del convenio de la mano con Tabasco que suscribí ¿también? Con la Comisión Federal de Electricidad. Ahí yo te diría básicamente, primero, que los resultados electorales estuvieron a la vista de todo mundo. Finalmente, a través del contencioso electoral, los tribunales tomaron las decisiones que tomaron, la última, anular la elección del centro y decir en el resolutivo y en la deliberación y en los considerandos que fue un problema fundamentalmente de mala organización comicial. Dicho de otro modo, le señalan al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pero al Instituto Nacional Electoral, ¿y la van a volver a organizar? Que reporten el comportamiento del Comité Municipal Electoral. Bueno, Choy, yo nunca había visto en mi larga historia electoral un caso de un cómputo municipal que, teniendo que durar de un miércoles a un domingo, duró de miércoles a miércoles, nada más por poner el extremo. Entonces, bueno, realmente ocurrieron cosas absurdas, o que en medio de un cómputo municipal renuncie el presidente del Consejo Municipal. Es decir, una serie de irregularidades. No adujeron en ningún momento que hubiera compraventa del voto, no adujeron que hubiera interferencia gubernamental, que se hubiera usado la televisora oficial para favorecer a un partido o a un candidato. Nada de eso, de lo que ocurrió, por ejemplo, en la anulación. Sin embargo, el PRI, Morena, el Verde, todos te acusan de que metiste ahí. Incluso Evaristo dice que eres capaz de cualquier cosa. Bueno, de Evaristo no me extraña, porque en el 2012 estaba palabrado conmigo de que iba a ser el candidato del PRD para presidente municipal, y como abono mandó a todo su equipo.
y ahí vinieron Melvin Izquierdo, y ahí vinieron Trujillo, y ahí vino Humberto de los Santos Bertruy, y de última hora se rajó. Entonces, a mí la palabra ¿Tú negociaste eso? De Evaristo, sí, con él, y de plano, te puedo decir que su palabra no me da ningún sustento de credibilidad, porque hoy es priista, mañana no lo es, según le convenga. Entonces, francamente, hacer acusaciones que nunca hicieron, nunca dijeron una palabra antes de conocerse el resultado electoral, ninguno, Chuy, ni Evaristo, ni Rosalinda, ni Octavio Romero Oropesa. Todos se enteraron de que yo había metido mano bárbaramente una vez que se dio el resultado electoral, lo cual te habla de que pues es simplemente un discurso político electoral. Yo no vine a Tabasco a negar mi biografía en la construcción de la democracia electoral mexicana, yo vine a refrendarla, y en ese sentido la resolución del Tribunal Electoral, por eso destaco que se refiere a la organización comicial, y conste, Chuy, que yo fui un entusiasta de que las elecciones locales se hiciera cargo lo que todavía era el Instituto Federal Electoral. El día de mi discurso de toma de posesión anuncié que iba yo a promover ante el Congreso local que exhortáramos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que solicitara que las elecciones del 2015 las organizara el IFE. Hicimos el exhorto, el Congreso local y yo como titular del Ejecutivo, y la elección la empataron porque nada más había 6 consejeros en ese instituto, no había consejero presidente. ¿Te acuerdas que había renunciado Castillo Suárez, no? Y nunca se repuso aquella consejería, entonces se quedaron en 6, entonces 3 votaron a favor y 3 en contra, y se empantanó la decisión. Después vino la reforma electoral y se creó el INE, salió un champurradito donde un pedazo de funciones la tiene el Instituto Nacional Electoral y otro el Instituto Local, pero yo no quise hacer una autoridad a mi modo. Yo enfrenté sistemáticamente como candidato a senador primero, a gobernador después, una autoridad electoral totalmente dedicada a servirle al partido en el poder en aquel momento, que era el PRI. Y no quise simplemente ahora voy a hacer lo mismo y voy a tener una autoridad electoral dedicada a servirle al PRD. Por eso que lo organice el Instituto Federal Electoral, así lo planteé desde mi toma de posesión. Si yo tuviera propósitos de manipulación de la elección, no me hubiera preparado para eso. Entonces, evidentemente, es una falta de la más mínima autocrítica atribuirle al gobernador lo que es producto de sus propios errores, de sus propias incapacidades, de su propia situación para convocar el voto. ¿Eres el líder del PRD? No, de ninguna manera, lo he dicho que no soy el primer perredista de Tabasco. Es que me dices que negociaste con Evaristo en aquella ocasión. Es que yo era el candidato a gobernador, y entonces tenía mucha influencia en la toma de decisiones para las candidaturas, y lo invitamos porque salía bien en las encuestas y nos dijo que sí. De última hora argumentó que traía problemas con lo que le llamaban un autoatentado y sus cuentas públicas, y que lo habían retenido, pero de que había asumido el compromiso de dar el paso, lo había asumido. Tan es así que ahí está la evidencia de que sus gentes llegaron por delante, y uno de manera destacada que finalmente logró ganar la encuesta fue Humberto de los Santos Bertruy, que acaba de terminar con un buen trabajo al que, por en cierto, el municipio del centro. ¿Invitarás a trabajar contigo? No lo descarto, es una posibilidad que existe, sí. ¿En lo inmediato o a conforme vayan plazo? Evolucionando las circunstancias, ¿no? Yo creo que este es un receso para Humberto. Se acaba de ir Eudevil Alonso del Comité Directivo Estatal del PRI, y han hablado mucho de Eudevil Alonso. Te pregunto, ¿cuál fue tu relación con Eudevil cuando fue presidente del PRI? ¿Se veían, platicaban, acordaban? ¿Te pidió, le ofreciste alguna vez recursos de forma personal o a través de alguien más? No, en lo absoluto. Para empezar, Chuy, tú sabes que no de ahora, sino de siempre, he tenido la convicción de que el respeto al partido ajeno es la paz. Entonces, cada quien con sus problemas. Sin embargo, negociaste con alguien del partido ajeno, con Evaristo, que estaba en el PRI. En aquel momento era yo candidato, mi circunstancia era diferente, ahora soy gobernador, estoy por encima de la contienda electoral.
Ahora, vamos, bueno, vamos a ver, es que ya los temas se me complican con el tiempo, pero vamos a ver qué tanto podemos hacer en este poquito tiempo que nos queda. Francisco Peralta, el primer concejal de Centro, es tu amigo. Un muy querido amigo de muchos años. ¿Tú lo sugeriste? No, fue una invitación que hizo el Congreso conforme a sus atribuciones. Los felicito porque lo pensaron bien, fue una gente bien recibida. ¿Les ayudaste a pensar eso? No, en lo absoluto. ¿Se vale que el gobernador ayude a pensar? No, pero no, ni me lo preguntaron. Yo soy muy respetuoso. Qué groseros son, ¿no? Sí, pues. Que es otra vez otro comportamiento, no es el ancien regime, como decían algunos, ¿no? El antiguo régimen, ¿no? Donde había una sola voluntad. Acuérdate cómo se llama el libro de don Enrique González Pedrero Solobo López de Santana, El país de un solo hombre. Aquí era el estado de un solo hombre, ya no más. ¿Has hablado con Pancho Peralta en corto? ¿Qué clase de ayuda le puede dar el gobierno, el estado, qué jefaturas? ¿De qué han hablado? ¿En qué temas se han metido para poder ayudar? Ellos se están adentrando en su a tu trabajo. Amigo, hoy primer concejal. Sí. Yo estuve en su toma de posesión, porque ya la protesta la habían rendido ante el Congreso, y dije que no estaban solos, que contarían con el apoyo del gobierno del estado, como los 17 municipios en su totalidad hoy, y como ocurrió en el trienio pasado. Si de algo me puedo apreciar en lo político es que cambié las relaciones que había entre los actores políticos de Tabasco, particularmente entre los presidentes municipales y el gobierno del estado. Yo pude viajar con toda libertad y ser bien recibido por los presidentes municipales de origen priista, que eran 7 de 17, y ellos siempre encontraron en mí apoyo. Algunos de ellos hasta el 30 de diciembre les estábamos ayudando a resolver los problemas de algunos imprevistos en algunos casos, alguna no apropiada planeación de su cierre, y entonces les faltaban recursos para los aguinaldos porque no les habían llegado algunos apoyos federales, por decirte algo, el caso de Paraíso, que recibe directamente de Pemex, y bueno, estábamos buscando la manera de apoyarlos porque era la forma de servir a la población de sus municipios, y yo siempre fui bien recibido por ellos, y yo también los atendí bien cuando tocaron mi puerta. Entonces te puedo decir que en el caso de el Consejo Municipal del Centro, se trata también de una relación institucional, ni más ni menos que con la capital estatal, y no nos podemos dar el lujo de que 5 meses que va a durar el proceso electoral extraordinario pudiera haber una parálisis. Así que todo el empeño de ellos tiene todo mi apoyo. Podemos, desde el principio los estamos apoyando. El secretario de Planeación y Finanzas previó que empezábamos, ¿qué día era el 1 de enero? Era el viernes, ¿no? Y se venía sábado y domingo, y hasta el día 4 empezarían a tener que realizar gastos y podrían tener problemas de no tener liquidez en varios municipios. Entonces, lo mismo que hizo en el arranque de mi gobierno, el gobierno federal, con mi gobierno, que fue darnos un anticipo de participaciones para que pudiéramos tener liquidez y empezar, así lo hicimos con los municipios que lo requirieron en estos días, y bueno, que se tenían que atender su Día de Reyes, que tenían que atender la segunda parte del aguinaldo, que tenían que atender su primera quincena, fueron provistos de recursos. Entonces, es primero que nada una relación institucional. Yo lo haría con el Consejo Municipal que fuera, pero tú le agregas con buenas razones, se trata de un amigo muy estimado, entonces tengo una doble razón para que, además de la institucional, apoyar al Consejo Municipal del Centro, y también a Eloísa Ocampo y también a José Santos Mar. Son las 7:03 p.m. Te voy a pedir que nos regales unos 10 minutos más porque me quedan un par de preguntas más, y también le vamos a pedir a Hugo Triano que nos los regale de versión 970, que es el programa que inmediatamente sigue. Ahora, bueno, yo también quisiera hablar de muchas cosas, de realizaciones que tenemos, pero bueno, ya habrá oportunidad que me invites otra vez. Te invito otra vez. Vamos a ir a una pausa. Que habláramos de Casa Amiga, de Corazón Amigo, de Cambia tu Tiempo,
de los programas de desarrollo comunitario y de traspatio para las poblaciones indígenas, del abatimiento de la pobreza extrema, de lo que hemos avanzado en varios rubros. Pues es que hay temas también de esos que a mí se me están educativa. Quedando. Lo que pasa es que bueno, los tiempos. Necesitamos varios déjame hacer el corte y ahorita continuamos. Sí. XH